Este no es un video más. Y si algo dentro de ti ya lo sabe, entonces estás sintiendo lo mismo que yo sentí cuando el campo me pidió transmitir esto. Porque lo que estás a punto de escuchar no llegó a ti por algoritmo. Llegó porque la sincronicidad más perfecta que el universo ha orquestado para ti en este momento de tu vida necesitaba que tus ojos, tu atención, tu frecuencia estuvieran justo aquí, justo ahora, en este segundo exacto. Y saltar este video, ignorar este mensaje, no es simplemente pasar de largo. Es romper un hilo invisible que el campo tejió específicamente para ti. Un hilo que conecta este instante con algo que tu alma ha estado pidiendo, aunque tu mente consciente no sepa aún qué es. No es casualidad que estés aquí. El campo nunca se equivoca en sus envíos. Y este envío tiene tu nombre escrito en una frecuencia que solo tú puedes leer. Quizás llegaste aquí buscando algo específico. Quizás el título te llamó de una manera que no puedes explicar. Quizás simplemente apareciste sin saber por qué. Todas esas son formas en las que el campo habla, y todas son válidas, porque la sincronicidad no necesita que la entiendas para funcionar. Solo necesita que la reconozcas. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si sientes que este mensaje tiene algo para ti, si algo en tu interior te está diciendo, necesito escuchar esto completo, entonces suscríbete a este canal. Pero no lo hagas como un gesto mecánico. Hazlo como un sí consciente, como una manera de decirle al campo, recibo, estoy abierto, quiero seguir sintonizando esta frecuencia. Porque este canal no existe para entretenerte, existe para recordarte quién eres. Y cada vez que vuelves, estás diciendo sí a ese recuerdo. Ahora respira. Respira profundo y siente tu cuerpo en este momento. Porque lo que viene no es información para tu mente, es activación para tu sistema completo. Y tu cuerpo necesita estar presente para recibirlo. Hay dos tipos de personas viendo esto ahora mismo. Están quienes escucharán estas palabras y las dejarán pasar como ruido de fondo. Y están quienes reconocerán que este momento fue diseñado, que la orquestación invisible de la vida los trajo exactamente aquí, por una razón que trasciende el entendimiento lógico. ¿Cuál de esos eres tú? Porque puedes elegir seguir creyendo que tu vida es una serie de eventos aleatorios, que llegaste aquí por casualidad, que el tiempo que pasas en este planeta no tiene un diseño invisible sosteniéndolo. O puedes empezar a ver lo que siempre estuvo ahí, la sincronicidad perfecta, el campo hablando en cada detalle. La verdad es esta, el campo cuántico, el universo, la conciencia infinita, llámalo como quieras. No envía mensajes genéricos, no opera en frecuencias masivas esperando que alguien las capte. El campo te habla a ti, personalmente, específicamente, con una precisión que haría llorar a cualquier tecnología humana. Y este video, este momento, es uno de esos envíos. Sé que puede sonar grande, puede sonar exagerado, pero quédate conmigo. Porque lo que voy a revelarte no es teoría, es la forma en que funciona la realidad cuando empiezas a verla sin los filtros que te enseñaron a usar. Cada persona que está viendo esto llegó aquí por un camino diferente. Alguien vio el título en su inicio y algo hizo clic. Alguien más llevaba días sintiéndose perdido y de pronto esto apareció. Alguien más estaba buscando otra cosa completamente distinta y terminó aquí sin saber cómo. Todas esas son formas de sincronicidad. Todas esas son maneras en las que el campo te dice, presta atención, esto es para ti. Y ahora que estás aquí, ahora que tus ojos están leyendo estas palabras o tus oídos están recibiendo este sonido, algo ya cambió. Porque el campo no opera en el tiempo lineal.
El campo ya sabe que necesitabas esto antes de que tú lo supieras. Y orquestó todo para que este momento sucediera. Esto no es accidente. El campo ya sabe. Déjame explicarte algo que muchas personas no entienden sobre la sincronicidad. La mayoría piensa que es una coincidencia bonita. Ves el reloj a las 11:11. Te encuentras a alguien justo cuando pensabas en esa persona. Escuchas una canción que responde la pregunta que tenías en tu mente y piensas, qué curioso. Pero la sincronicidad no es curiosa, es intencional, es el lenguaje del campo. Y cuando empiezas a leerlo, cuando empiezas a reconocerlo, todo cambia. Porque el campo no te habla con palabras, te habla con momentos, con personas que aparecen, con información que llega, con puertas que se abren y puertas que se cierran. Y cada uno de esos eventos está perfectamente colocado en tu línea temporal para llevarte hacia algo, hacia tu despertar, hacia tu expansión, hacia la versión de ti que ya existe en una frecuencia más alta y te está llamando. Y este video es una de esas puertas. Si decides cerrarlo ahora, no pasa nada catastrófico. Tu vida continuará, pero habrás roto el hilo. Habrás ignorado una señal que el campo te envió con precisión quirúrgica. Y eso tiene un efecto. No es castigo, no es karma. Es simplemente que cuando ignoras las señales, el campo empieza a hablar más suave, porque respeta tu libre albedrío. Si dices, no quiero ver, el campo dice, como desees, y ajusta la frecuencia. Pero si dices, sí, si te quedas, si escuchas hasta el final, si permites que esto te toque, entonces el campo sabe que estás listo para más, y los envíos se vuelven más claros, más frecuentes, más poderosos. Entonces te pregunto de nuevo, ¿estás aquí por casualidad o por sincronicidad? Y si algo en ti responde por sincronicidad, entonces dale like a este video ahora mismo. No como un gesto automático, sino como una forma de decirle al campo, sí, reconozco esto. Sí, estoy prestando atención. Sí, quiero más. Porque ese simple acto es una señal que envías de vuelta. Y el campo responde a las señales que envías con la misma precisión con la que te envía las suyas. Ahora déjame llevarte más profundo. El campo cuántico es una inteligencia. No es una fuerza ciega. No es un mecanismo. Es conciencia pura organizándose en formas infinitas. Y tú eres una de esas formas. Tú eres el campo mirándose a sí mismo, experimentándose, recordándose. Y cuando el campo quiere que recuerdes algo, cuando quiere activar algo en ti, no te envía un email, te envía sincronicidades, te pone en el lugar correcto, con la persona correcta, con la información correcta, en el momento correcto. Y luego espera a ver si reconoces la señal, si la sigues, si confías. La mayoría de las personas caminan por la vida ignorando miles de estas señales, porque están demasiado ocupadas, demasiado distraídas, demasiado convencidas de que la vida es aleatoria y ellos tienen que forzar todo. Pero hay un pequeño porcentaje de personas como tú si estás aquí, que empiezan a despertar a esto, que empiezan a notar, que empiezan a confiar, que empiezan a seguir el hilo. Y cuando lo haces, cuando realmente empiezas a cooperar con la sincronicidad en lugar de resistirla, tu vida se convierte en otra cosa. Se convierte en una danza, en un flujo, en una serie de momentos perfectamente alineados que te llevan exactamente donde tu alma necesita ir. Esto es lo que quiero que entiendas. El campo nunca te envía algo que no estés listo para recibir. Nunca. Si este mensaje llegó a ti, es porque algo en ti ya está preparado para él. Aunque tu mente diga, no entiendo, tu sistema energético ya está diciendo, sí, esto, ahora.
El campo nunca se equivoca en sus envíos. Y este envío específico, este video, esta información que estás recibiendo ahora mismo, tiene capas. No es solo lo que las palabras dicen, es la frecuencia que transportan. Es el timing exacto en el que llegaron a ti. Es la activación que están generando en tu campo mientras las escuchas. Porque cuando te digo que este momento no es casualidad, no lo digo como un cliché motivacional. Lo digo como alguien que ha visto la orquestación invisible funcionando miles de veces. En mi vida. En la vida de las personas que han confiado en estas transmisiones. Y en tu vida, aunque aún no lo veas completamente. Hay personas que necesitaban escuchar esto hace un año y no estaban listos. Hay personas que lo necesitarán en 6 meses y todavía no es su momento. Pero tú estás aquí ahora. En este punto exacto de tu evolución, en este momento específico de tu despertar. ¿Por qué? Porque algo está cambiando en ti, algo está expandiéndose, y el campo te está enviando confirmaciones, recordatorios, activaciones. Este es uno de ellos. Entonces, escucha con todo. No solo con tus oídos, no solo con tu mente. Escucha con tu cuerpo, con tu intuición, con esa parte de ti que sabe cosas sin saber cómo las sabe. Ahora quiero que hagas algo. En los comentarios, escribe exactamente esto. Recibo este mensaje del campo. Escríbelo. No lo pienses demasiado. Solo escríbelo. Porque cuando lo escribes, cuando lo declaras, estás completando un circuito energético. Estás diciendo, vi la señal, la reconocí, la recibo. Y eso activa la siguiente sincronicidad en tu línea temporal. Algunas personas que han hecho esto en videos anteriores me han escrito diciendo, no vas a creer lo que pasó 2 horas después de escribir eso. Porque el campo responde cuando tú respondes. Ahora vamos más profundo aún. Quiero hablarte de algo que el campo lleva meses intentando mostrarte. Y es esto. Tú no eres un receptor pasivo de la vida. Tú eres un co-creador activo con el campo. Pero la mayoría de las personas no saben cómo co-crear porque no saben cómo leer las señales. Intentan manifestar, intentan atraer, intentan forzar y nada fluye. Porque están tratando de crear desde la mente en lugar de co-crear con el campo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando creas desde la mente, decides qué quieres, haces un plan, lo ejecutas y esperas resultados. A veces funciona, la mayoría de las veces no, porque estás nadando contra la corriente del campo. Pero cuando co-creas con el campo, sintonizas primero, escuchas, observas las señales y sigues el hilo. No fuerzas, permites, no controlas, confías y las cosas empiezan a aparecer de formas que nunca hubieras planeado. Este video es un ejemplo perfecto. Tú no planeaste estar aquí. No lo buscaste específicamente con esas palabras. El campo te lo trajo. Y si confías en por qué te lo trajo, si escuchas lo que está activando en ti, entonces la siguiente sincronicidad ya está en camino. Pero si lo ignoras, si dices, esto es solo otro video, si cierras esto y sigues con tu día como si nada, entonces estás diciendo, no, gracias, campo, yo me encargo solo. Y el campo dice, como quieras, y se retira. No porque esté enojado, sino porque respeta tu elección. La sincronicidad es una invitación, no una imposición. Y cada vez que dices sí a una invitación, la próxima es más clara, más fuerte, más imposible de ignorar. Algunas personas llegan a un punto en el que la sincronicidad se vuelve tan obvia, tan constante, tan innegable, que ya no pueden vivir de otra manera. Y esas personas son las que ves brillando, fluyendo, manifestando. No porque sean especiales, sino porque aprendieron a cooperar con el campo en lugar de pelear contra él. Y tú puedes ser una de esas personas. De hecho,
si estás aquí, ya estás en camino. Porque el campo no pierde tiempo con personas que no están listas. Si te envió esto, es porque ve algo en tu frecuencia que está preparado para activarse. Ahora escucha esto con atención. El campo tiene 3 formas principales de hablarte. La primera es a través de sincronicidades externas, cosas que aparecen en tu realidad física. Personas, lugares, información, oportunidades. La segunda es a través de sincronicidades internas. Sensaciones, intuiciones, corazonadas, sueños, pensamientos que aparecen de la nada y se sienten diferentes del resto. Y la tercera es a través de quiebres, cosas que se rompen, puertas que se cierran, planes que fallan, porque a veces el campo te protege cerrando caminos que no te llevan a donde tu alma necesita ir. Y la mayoría de las personas solo celebra la primera, solo confía en las sincronicidades bonitas. Y cuando algo se rompe, piensan que algo salió mal. Pero no. Todo es sincronicidad. Todo es el campo hablando. La puerta que se cierra es tan importante como la que se abre. El plan que falla es tan significativo como el que funciona. Porque el campo no opera desde tu agenda. Opera desde tu evolución. Y a veces lo que más necesitas no es lo que quieres. Es lo que te expande. Entonces, si algo en tu vida se ha roto recientemente, si algo no salió como esperabas, si sientes que perdiste algo, considera esto. ¿Y si no perdiste nada? ¿Y si el campo simplemente retiró algo que ya no resonaba con la frecuencia hacia la que te estás moviendo? Porque estás cambiando. Aunque no lo veas completamente, estás expandiéndote. Y algunas cosas de tu vida anterior no pueden venir contigo, no porque sean malas, sino porque pertenecen a una versión de ti que estás dejando atrás. Y el campo, en su infinita compasión, se encarga de soltar lo que tú no te atreves a soltar. Esto no es pérdida, es liberación. Y si puedes verlo así, si puedes confiar en eso, entonces el dolor se convierte en portón. El final se convierte en comienzo. Y la sincronicidad se revela en todo. Dale like a este video si algo de esto está resonando. Porque cuando reconoces la verdad, cuando sientes ese sí interno, ese simple gesto de dar like se convierte en un ancla. Se convierte en una forma de decirle a tu sistema, esto es real, esto es verdad para mí, quiero recordarlo. Ahora vamos a hacer algo diferente. Voy a guiarte en un momento de recepción consciente, porque el campo quiere entregarte algo ahora mismo, y si estás dispuesto a recibirlo, va a cambiar algo en ti. Así que si puedes, cierra los ojos por un momento. O si estás conduciendo o no puedes cerrarlos, simplemente suaviza tu mirada. Respira profundo. 3 respiraciones lentas. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Ahora siente tu cuerpo. Siente dónde estás sentado o parado. Siente el peso de tu cuerpo, la temperatura del aire, los sonidos a tu alrededor. Estás aquí, en este momento. Y este momento es perfecto. Ahora pregúntale a tu cuerpo, ¿qué necesito recibir del campo ahora mismo? No lo pienses, solo siente. Puede ser una palabra, una sensación, una imagen, un color, una emoción. No lo juzgues, solo recíbelo. Y mientras lo recibes, siente cómo el campo te sostiene, como siempre te ha sostenido, como nunca has estado solo, como cada paso que has dado, incluso los que pensaste que eran errores, te ha traído exactamente aquí, a este momento, a esta activación, y el campo nunca se equivoca en sus envíos. Respira eso, siente eso, permítelo. Ahora, lentamente, vuelve. Abre los ojos si los cerraste y observa cómo te sientes. Algo cambió. Quizás es sutil, quizás es obvio, pero algo se movió, porque acabas de cooperar conscientemente con el campo, y eso crea ondas.
Ahora escucha la revelación más grande que puedo darte. Tú no necesitas buscar la sincronicidad. La sincronicidad te busca a ti. Siempre te ha buscado. Desde antes de que nacieras. Desde antes de que este universo existiera. Porque tú eres parte del campo. Y el campo se cuida a sí mismo. Lo único que necesitas hacer es dejar de resistir, dejar de dudar, dejar de actuar como si estuvieras separado. Cuando haces eso, cuando sueltas la ilusión de separación, la sincronicidad se vuelve tu estado natural. No es que atraes más, es que finalmente la ves, porque siempre estuvo ahí. Cada persona que conoces es una sincronicidad. Cada libro que aparece en tu camino, cada video que ves, cada pensamiento que tienes, todo está conectado. Todo es parte del tejido invisible de la realidad orquestándose para tu despertar. Y cuando vives desde esa conciencia, todo cambia. No porque tu vida se vuelva perfecta, sino porque ves la perfección en todo, incluso en lo roto, incluso en lo doloroso, incluso en lo confuso, porque confías en que el campo sabe, y que si algo está en tu vida, hay una razón, y si algo se fue, también hay una razón, y tu trabajo no es controlarlo, es fluir con él. Esto es lo que significa despertar. No es tener poderes, no es ver el futuro, no es volverse especial, es reconocer que siempre fuiste parte de algo infinitamente más grande que tú, y que eso más grande te ama, te guía, te sostiene, te habla, y todo lo que tienes que hacer es escuchar. Este video es una de esas formas de escuchar, pero hay miles más. Están en todas partes, en la conversación con el extraño, en la canción que se repite, en el sueño que tuviste anoche, en la sensación en tu pecho que no puedes explicar. El campo está hablando, constantemente, incansablemente, amorosamente, y tú eres quien decide si escucha o no. Entonces hoy, en este momento, te invito a tomar una decisión. Decide que vas a empezar a prestar atención, que vas a reconocer las señales, que vas a confiar en la sincronicidad, que vas a cooperar con el campo en lugar de pelear contra él. Y si tomas esa decisión, escribe en los comentarios a qué hora exacta llegaste a este video, porque ese número tiene un mensaje para ti. Y cuando lo escribas, cuando lo compartas, vas a empezar a ver patrones, vas a empezar a notar. Y eso es el inicio del despertar a la sincronicidad. Ahora quiero que entiendas algo crucial. Romper la sincronicidad no significa que el campo te abandone. Significa que te vuelves sordo a su lenguaje. Y cuando te vuelves sordo, empiezas a creer que estás solo, que tienes que forzar todo, que la vida es dura, que nada funciona. Pero eso no es real. Es solo que dejaste de escuchar. Y la buena noticia es que puedes volver a escuchar en cualquier momento. Ahora mismo, con este video, con esta decisión, el campo te está esperando. No con juicio, no con impaciencia, con amor infinito, con paciencia eterna. Porque el campo es tú, y tú eres el campo. Y cuando lo recuerdas, todo lo que parecía roto se vuelve entero. Todo lo que parecía perdido se revela como encontrado. Todo lo que parecía sin sentido se llena de significado. Esta es la promesa de la sincronicidad. No es que tu vida será fácil, es que nunca más estarás solo navegándola. Y eso lo cambia todo. Ahora, antes de cerrar, quiero dejarte con algo. Comparte este video con alguien que sepas que necesita escucharlo. No con cualquiera, con alguien que el campo te muestre. Porque cuando compartes desde la sincronicidad, no estás compartiendo contenido. Estás siendo parte de la orquestación. Estás ayudando al campo a entregar un mensaje que otra alma necesita recibir. Y eso es servicio. Eso es amor.
Eso es co-creación en su forma más pura. Si sientes que este mensaje era específicamente para ti, si algo en ti se activó mientras escuchabas, escribe en los comentarios simplemente, era para mí. No necesitas explicar, solo esa afirmación. Porque cuando la declaras, estás sellando la recepción, estás completando el circuito, y el campo lo registra. Y lo que viene después, bueno, eso es entre tú y el campo. Pero te prometo esto. Si escuchaste hasta aquí, si hiciste los ejercicios, si escribiste en los comentarios, si le diste like, si compartiste, entonces ya activaste la próxima sincronicidad. No sé cuándo llegará, no sé cómo se verá, pero llegará, porque el campo nunca se equivoca en sus envíos, y tú acabas de decir sí. Así que mantén los ojos abiertos, mantén el corazón receptivo, mantén la mente flexible, porque algo está en camino hacia ti, y cuando llegue, vas a saber, vas a sentir ese clic, esa confirmación, esa sensación de esto es exactamente lo que necesitaba. Y en ese momento, vas a recordar este video, vas a recordar este momento, y vas a sonreír, porque vas a ver la orquestación invisible funcionando. Y una vez que la ves, nunca puedes dejar de verla. Bienvenido al flujo, bienvenido a la sincronicidad, bienvenido a casa. Si quieres más transmisiones como esta, si quieres seguir profundizando en el lenguaje del campo, suscríbete a este canal, activa las notificaciones, porque cada video que subo es parte de una activación más grande. Y si llegaste a los próximos ya te están esperando. El campo está hablando, y ahora tú sabes cómo escuchar. Nos vemos en la próxima sincronicidad.